algo pendiente. No se ha terminado esta situación. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. ¿Sabe usted? El segundo libro de Samuel, capítulo 11, tenemos el pecado de David con Betsabé. En el capítulo 11. En el capítulo 12, que es lo que vamos a estudiar en esta noche, de hecho, el mensaje se llama David y el profeta Natán. El capítulo 12 nos narra cómo Dios envió al profeta a hablar con David. Y sabe usted, hermano, que de ese pecado que sucedió en segundo de Samuel, capítulo 11, los siguientes 10 capítulos hablan de las consecuencias que tuvo que pagar David por lo que pasó en el capítulo 11. 10 capítulos, uno tras otro, 10 capítulos más por esta situación. Bueno, vamos a ver de qué nos habla el Señor. Que Dios bendiga esta palabra que vamos a leer. Dice el versículo 1: Jehová envió a Natán a David. Notemos, Dios envió a Natán a David y le dijo: había 2 hombres en una ciudad. Podemos identificar nosotros la historia, ¿no es cierto? Cuando el profeta dice había 2 hombres en una ciudad, entonces usted puede notar que uno de esos hombres era David y el otro era Urías elitita, Urías eteo. Uno era rico y el otro era pobre. Ahí está. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. A ver, ¿quién era la corderita? Exactamente. El que había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija, porque solo tenía una nada más, era una, la mujer de Urías. David tenía varias. Y vino uno de camino al hombre rico. Y vino uno de camino al hombre rico. Algunos consideran que ese que vino de camino al hombre rico fue la codicia, fue la lujuria del rey. Y bueno, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la ovejita, la corderita de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos. Por supuesto que es al revés, ¿verdad? Primero tenía que pagar la cordera y después digno de muerte, porque ya muerto, pues como. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa, y mire usted, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, y haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Versículo 12: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel.
y a pleno sol. Que Dios bendiga esta palabra. Bueno, en el estudio de la semana pasada vimos lo que sucedió con el rey David y con Betsabé, la mujer de Urías elitita, el eteo. El pecado de David dijimos que fue codicia, que fue adulterio y asesinato premeditado. Estudiamos también que no fue una historia de amor, sino que fue una noche de lujuria. No era amor, no había amor. David nunca se fue a tomar un café con Betsabé. Simple y sencillamente la vio, la codició y bueno, pues se acostaron y la mujer quedó embarazada. Muchas personas me han preguntado a lo largo de la semana y dicen, bueno, ¿y por qué el capítulo se enfoca tanto en David y no tanto en Betsabé? Porque yo creo que el Espíritu Santo lo que quiere mostrarnos en la Biblia es el pecado de David, no el pecado de Betsabé. Se sobreentiende el pecado de Betsabé. Por otro lado, ambos debían morir de acuerdo a la ley hebrea. Recuerden ustedes que el que cometía adulterio sería apedreado. Ambos tenían que haber muerto en ese entonces. Respondimos la pregunta de por qué David hizo lo que hizo. Y notamos que fue lujuria, simple y sencillamente, porque David tenía varias esposas en ese tiempo y como rey de Israel, él podía tomar a cualquier mujercita que fuera sola, ¿verdad?, o virgen, o quien quiera que él quisiera, y pedirla, pues, y sin lugar a dudas se la darían. Recordemos que los reyes, mientras más mujeres tenían, más grande fuera el harén que tenían en aquel entonces, tenían más poder. Es por eso que los reyes se casaban con las hijas de otros reyes también, para engrandecer su reino. Ahora, en esta historia del profeta Natán, esta historia se da en el marco aproximadamente de un año después del pecado. ¿Ok? Pasó casi un año, es decir, la mujer salió embarazada, David comenzó a buscar la forma de resolver él el problema. ¿Verdad? Personas que cometen un pecado y no, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquí y voy a hacer allá y voy a arreglar esto y voy a arreglar aquello. Y la verdad es que cuando Dios interviene, no hay nada que usted pueda arreglar, nada. Dios es parte de la ecuación y Dios dice, esto se resuelve de esta manera. Bueno, en el versículo, como hemos leído, presenta la historia. Pero había pasado un año prácticamente sin confesar su pecado a Dios. Es decir, hermanos, David no escuchó ni al Espíritu Santo ni a su conciencia. Y déjeme decirle uno de los grandes beneficios. Cuando usted escucha aquí en este púlpito, lea su Biblia todos los días. Tenga un tiempo a solas con Dios. Yo le he dicho en varias oportunidades, mire hermano, yo no soy de pedirle lea 3 capítulos del Antiguo Testamento, lea 3 del Nuevo y lea 1 de los Salmos. Mire, con que usted obedezca un versículo, hermano, es bastante, le cuento. Y si usted tiene una relación constante con Dios, si usted habla con Dios, yo le garantizo que el Espíritu de Dios le va a hablar a usted. Hermano, todo esto que pasó no era necesario, la verdad. No era necesario. Mire, desgracia tras desgracia, problema tras problema. Y vamos a ver en esta noche cómo Dios castigó a David con sus hijos. Si usted le pregunta a cualquier padre, digo, padres normales por supuesto, ¿verdad? Y a una mamá, ¿qué le duele? ¿Qué es lo que más le duele? Los hijos. Y por ahí Dios puso quieto a David. Entonces, claro, si usted es del tipo de persona que lee la Biblia o simple y sencillamente se alimenta cuando viene a la iglesia, pero no tiene una relación. Fíjate que hay salmos donde dice, Señor, gracias porque aún en lo secreto, mientras duermo, aún mientras estoy descansando, tú vienes a mí, me hablas al corazón. ¿Ve? Entonces es bien importante mantener esa relación personal. Si usted tiene una relación cercana con Dios, le aseguro que cualquier error, cualquier pecado que usted cometa, muy pronto el Espíritu de Dios y su conciencia le van a indicar que lo que usted ha hecho no está bien. Y bueno, vamos a seguir avanzando en esto. David había perdido toda sensibilidad. Imagínate que el profeta viene y le cuenta la historia y David piensa que era alguien más. Nunca se imaginó que era él. ¿Por qué? Porque había pasado un año. Y en ese año, como dice el doctor David Jeremiah, el arpa con el que le había tocado la música
al rey Saúl había estado guardada. David no había compuesto ningún salmo. David no había compuesto nada en todo ese tiempo de su pecado. Curiosamente, en el versículo 5 dice que se encendió el furor de David cuando Natán le contó la historia y le dijo: bueno, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Imagínense. Y debe pagar la cordera con 4 tantos. Ese hombre no tuvo misericordia. Ese hombre debe pagar con 4 tantos. Ese hombre es digno de muerte. A partir del versículo 7 vemos nosotros las razones. ¿Por qué tuviste, dice el versículo 9? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Pero fíjate que en el versículo 7 Dios comienza a hacer un recuento. Le dice a David: tú eres aquel hombre. Y aquí manda el mensaje Jehová. Mire, hermano, acuérdese, en el versículo 11, en el capítulo 11, yo les dije, la única vez que aparece el nombre de Dios es en el último versículo, cuando dice: y desagradó a Jehová lo que había hecho David. Es la única vez. En desde que comienza. Es que mire, cuando Dios interviene, hermano, no hay nada que te pueda tranquilizar. Jehová mandó a Natán, y Jehová dice, y Jehová dice, y Jehová dice: así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel. Mire, le comienza a enumerar las bendiciones que le había dado, como diciéndole: David, ¿acaso no era suficiente todo lo que te he dado? Te ungí por rey sobre Israel. Y este versículo nos enseña los 10 años que David anduvo huyendo del rey Saúl. ¿Se acuerdan? Que lo buscó como una pulga, que en más de alguna oportunidad se llevó un ejército de 3,000 soldados a buscar a David. ¿Y qué le está diciendo Dios? ¿Tú crees que tú te libraste por tu poder? ¿Que tú te libraste porque eres un gran estratega militar? Le dice Dios: yo te libré de la mano de Saúl. Te puse por rey sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl. Versículo 8. Mire, te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno. Te di la casa de Israel. Te di la casa de Judá. ¿Qué está haciendo aquí? Un recuento. O sea, en pocas palabras le está diciendo: ¿qué te falta, hombre? ¿Cuál es la gran fregadera que tienes, pues? Si te lo di todo. Me pediste trabajo, te di trabajo. Me pediste dinero, te di dinero. Pediste el reino, te di el reino. Eras rey de Judá, luego te entregué también el reino de Israel. Te di las mujeres de Saúl. Tenías todo, te he bendecido, te he ayudado, te he dado. Saliste adelante con tus necesidades. Querías ser canadiense, pues ya estás en Canadá. Querías tener tu casita, pues ya te la di. Querías tener un carrito, ahí lo tienes. Querías tener vacaciones, te las he dado también. Mira todo lo que te he dado. Y ahora Dios reclama y dice: ¿por qué tuviste en poco mi palabra? Después de todo lo que te he bendecido, ¿por qué tuviste en poco mi palabra, David? Y no solamente eso, 1 año había pasado sin que David confesara su maldad. Y mire lo que le está diciendo: te habría añadido mucho más, hermano. Luego el siguiente versículo, ahí viene: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Y recordemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hiciste lo malo delante de mis ojos. Heriste a espada a Urías. Tomaste por mujer a su mujer. Y sabe usted que es bien curioso que en todo el capítulo Dios nunca menciona el nombre de Betsabé. Es como diciéndole: yo sé que ya te casaste con ella. Pero en todo el capítulo le dice: la mujer de Urías. La mujer de Urías. La mujer de Urías. Versículo 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Bueno, Dios le cobró a David los 4 tantos. El primer tanto fue la muerte de su hijo con Betsabé. El segundo fue la violación, la venganza y la muerte en la familia. El tercer tanto
El tercer hijo del rey David, Absalón, se rebela contra su propio padre. Y luego el cuarto tanto, Adonías, hijo de Agit, se proclama rey. David pagó con 4 hijos. David pagó con 4 hijos, hermano. Y quiero hablar un poquito de eso más adelante. Con el hijo de Betsabé, con Amnón, con Absalón y con Adonías. Dios le dijo: la espada nunca se apartará de tu casa. Ahora, quiero mostrarle algo. Cuando David dijo: vas a pagar, ese hombre debe pagar con 4 tantos. Es decir, mire, ese hombre merece la muerte, pero antes de que muera debe de pagar con 4 tantos. Eso indica una cosa también que es bien importante y quiero llamar su atención. En Éxodo capítulo 22 versículo 1 nos demuestra que David conocía la ley. Mire lo que dice David, porque esto fue lo que contestó él: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará. ¿Cuántos bueyes? 5. ¿Y cuánto debía pagar por la oveja? 4. Eso es lo que David dijo: ese hombre debe pagar 4 tantos, 4 veces. Entonces, hermano, déjeme decirle que es posible conocer la palabra de Dios y estar lejos de aquel que la escribió. La palabra del Señor tiene que hacer verdaderamente una transformación en nuestras vidas. El hermano Marcos predicó hace unos días por acá acerca del Logos y el Rema, y excelente presentación. Y hay una parte donde ese Logos puede convertirse en Rema, y es cuando esta palabra que está aquí, Dios la pone en el corazón y se convierte en una espada de 2 filos. Es que no toda predicación en un púlpito es para mí. No toda predicación en un púlpito es para usted. Pero hay una palabra, hay un sermón, hay un mensaje que Dios lo ha diseñado exclusivamente para usted. Lleva su nombre, lleva su título. Dios lo preparó, lo diseñó de tal manera, hermano, que fuera para su alma, que fuera para su corazón. Ese mensaje llevaba su nombre en ese día y se convierten en sermones inolvidables. Yo he escuchado sermones que se llamaban David Rodríguez el sermón. En un momento determinado, ahí es donde ese Logos se convierte en ese rema, que es la espada que penetra hasta lo profundo. ¿Me entiende? Que usted dice: hijo, hermano, Señor, la regué, perdóname, es conmigo el asunto, ¿verdad? Y eso es una situación importante. Ahora, la palabra es bueno conocerla, es bueno conocer la escritura, pero no solamente conocerla, hay que vivirla. Hay que vivirla, y ahí es donde el Espíritu de Dios, ahí es donde la conciencia se activa. Porque si yo tengo callosidad en el corazón, ¿sabe qué quiere decir eso, hermano? Que yo puedo escuchar 1000 cultos, que yo puedo pasar 40 largos años sentado en la silla donde está usted, pero la palabra ya no hace nada. La palabra ya no transforma, la palabra ya no cambia. Yo soy el mismo de siempre. Yo nunca comento que Dios me habló, ese mensaje fue para mí, esa palabra fue para mí, porque Dios demanda transformación, Dios demanda decisiones importantes. Ahora, las consecuencias. Fíjate que en el versículo 14, regresando a segunda de Samuel, dice: mas por cuánto con este asunto. En el versículo 13 quiero mostrarle algo. Entonces, cuando ya Natán le dijo: you are that man, tú eres ese hombre. Entonces David dijo a Natán: es que este momento, hermano, hay un sermón, ¿verdad?, que hemos estudiado, que se llama el peor día de David. ¿Ok? Peor día, pues acuérdense, estaba en el desierto, les habían robado a sus mujeres, a sus hijos. Los amigos, aquellos 400 que se fueron a meter a la cueva de Macpela con él, lo querían apedrear. ¿Se acuerda de ese episodio, verdad? Pero hay momentos que son importantes en la vida espiritual de alguien. Y yo me atrevería a decir que fue the moment que tuvo David. Porque imagínense que le vienen a preguntar: oye, David, Natán, ¿verdad? ¿Y qué fuerza, Natán? Dígame usted, porque para decirle al rey lo que estaba pasando. Y le cuenta la historia.
Y el hombre dice que se llenó de enojo y dice: ese hombre tiene que morir, tiene que pagar 4 tantos. Y parará. Y de repente Natán le dice: ese hombre eres tú. No se imagina la cara del rey usted. Yo sí. Alguien debería de hacer una foto del rostro del rey David en ese instante, desfigurado. Pero a mí se me hace, y no se me hace, estoy seguro, de que hay situaciones en la vida, hermanos, que confrontarlas te va a traer un dolor profundo, pero al mismo tiempo un alivio y una paz a tu alma. Porque te voy a decir algo: no hay cosa más terrible en esta vida, como hijos de Dios que somos, que no estar en paz con Dios. Esa es la muerte. Es que, y cuando, you know it, ¿verdad? Es cuando usted anda, usted sabe que su hijo ha hecho una trastada, que su hijo la regó, y usted: Pablito, ¿dónde estás? Y ni contesta el mono. Pablito, a ver. Esas dos cosas. Y ahí David, supongo que después de un silencio, David dijo: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. Ahora, quiero que ponga atención a esto. Natán el profeta dice: tenías que haber muerto, no vas a morir. Tú no. Pero fíjate que en inglés, el siguiente versículo, el versículo 14, en la nueva versión internacional, pero en inglés, el 14 dice: mas por cuánto. 14. No, pero en inglés, no la tenemos en inglés. En inglés dice but, pero. Son esos pero, hermano, en español, ¿verdad?, que uno de plano no quiere escuchar jamás en su vida. Porque fíjate que en el versículo 13, en la versión 60, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Gracias, Señor. Te alabo, Padre, aleluya. Cuando hay culto en la noche ahora, ¿verdad?, como se pone mucha gente espíritu flautica. El versículo 14, lo que pasa es que no he terminado, hijo. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. 15. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño. Bueno, antes de eso, Dios le había dicho: no se apartará la espada de tu casa. David, tú estás acostumbrado a matar por todos lados. Ahora la espada la vas a tener dentro de tu casa, dentro de tu familia. Esos pero, las consecuencias. Betsabé quedó embarazada, el niño se murió. Se le profetizó que la espada nunca se apartaría de su casa. Su hijo Amnón, deben recordar ustedes, violó a su hermana Tamar. El hijo Amnón murió por la espada de su hermano Absalón, también hijo de David. Absalón se acostó con las mujeres del rey David. Su propio hijo Absalón persiguió a David para matarlo. Se muere también Absalón. Ese fue un episodio triste también en la vida de David. Y bueno, en el Salmo 51, que dijimos que eso es un salmo de confesión y perdón. Los que tenemos Biblia ahí en la mano, se va a dar cuenta que ahí arribita del salmo dice, fíjate que el salmo se llama arrepentimiento y plegaria para pedir purificación. Pero si le pone atención, dice al músico principal, salmo de David, y le dice cuándo fue escrito el salmo. Dice, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. En ese momento, cuando David reconoce su pecado, cuando David dice, he pecado contra Dios, escribe el Salmo 51. ¿Y qué dice en el Salmo 51? Ten piedad de mí, oh Dios. Es decir, aquí se acabó todo. Mire, hermano, yo no quiero ni pensar cómo estaba el corazón de David en ese momento.
Pero ese es un gemir, esa es una aflicción, esa es una situación donde ya todo verdaderamente se ha terminado y no hay nada más que se pueda hacer. Ese es el sentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque ahí está, yo reconozco mis rebeliones. Y mire usted, mire hermano, y mi pecado está siempre delante de mí. Quedémonos ahí. ¿Sabe cómo se llama esto? Cargo de conciencia. Es aquella persona que ya confesó su pecado. Fíjate que yo me acuerdo que hace muchos años pasó una situación de un hombre que estaba viviendo una doble vida, ¿verdad? Un hombre que estaba en la iglesia, tenía a su esposa una gran servidora de nuestra congregación, de nuestra iglesia, y el hombre, pues, ¿verdad? El hombre asistía también acá con nosotros. Pero entonces me cuenta la hermana que ella, a la hora de orar, oraban todas las noches juntos antes de dormir, que el hombre cuando oraba poquito, pero siempre decía: Señor, perdóname este gran pecado. Y usted sabe que las mujercitas son abusadas, ¿verdad? Algunas van a decir: el mío ni ora, pastor. Bueno, entonces él decía: Señor, perdóname este gran pecado, perdóname este gran pecado, perdón. Y dice que un día le digo: bueno, hijo, ¿y a qué gran pecado? No, le dice: no, normal, los pecados que cometemos todos los días. Va, a la vuelta de un tiempo: Señor, perdóname este gran pecado. Entonces dice que ella se puso a orar también y dijo: Señor, yo no sé a qué pecado se refiere mi esposo, pero yo veo que cada vez que siente carga, bueno, para hacerle el cuento corto, ya habló conmigo y me dijo: pastor, fíjese que pasa esto y esto. Entonces yo estoy segura que si yo le pregunto a él no me va a decir nada, pero si usted le pregunta, tal vez a usted sí. Y yo de Juan Vendémela vengo y le hablo al brother, ¿verdad? Y fuimos a tomar un café y viéndolo a los ojos le dije: papá, mira, ¿y qué onda? Me dice: no, pastor, me dice, ¿qué va a creer usted? Esta mi mujer está loca, que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, si tú me dices que no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando Dios interviene, no hay nada. Un día la señora iba manejando y fue a echar gasolina, y en la gasolinera, ella que se parquea, y adelante de ella estaba el carro de su marido. Ella se baja y encontró a una señora con un bebé en sus manos. Exactamente. Hasta ahí lo voy a dejar porque son meques ustedes, ya los veo que ya están como el padrecito ese de los mexicanos. Y luego, ¿verdad? De la Chabela, ¿cómo que se llama? No andes con tantos detalles. Y luego, hasta ahí. Pero una cosa le voy a decir: se deshizo todo. Se deshizo todo. Se acabó la empresa de este hombre. Se acabó su matrimonio. Los hijos llegaron a un punto que no querían ni verlo. Se deshizo. Es que, hermano, no se puede jugar con estas cosas. Ahora, una cosa le puedo decir: hay algo que a usted lo hace como que Dios no va a intervenir. Se llama tiempo. Porque los días pasan y usted no mira nada. Y los días pasan y usted no mira. Pero acuérdese que Dios es el dueño de los tiempos. Él es el dueño de los tiempos. Y ese tiempo, hermano, mire, un año. Claro, mi deber como teólogo, estudiante de la Escritura, yo trato la manera de ver algunas posibilidades, algunas cosas. Entonces me pongo a pensar y digo: ¿qué hubiera pasado si en ese año David? Claro, esto ya es una suposición, ¿verdad? Estamos pensando nada más. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera esperado todo ese año, hombre? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera reconocido su pecado? Se arrodilla delante de Dios y habla con Dios. Mire, tendríamos diferentes páginas en la Escritura, ¿no es cierto? Si él hubiera reconocido su falta a tiempo, porque lo dice en el Salmo: reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted, escucha esto, si usted no cambia su manera de vivir, usted le está pidiendo perdón a Dios y ya deje de estarle pidiendo perdón, reaccione y haga los cambios necesarios en su vida, porque de lo contrario
mi querido hermano, va a llorar y va a llorar y va a gemir con ganas, porque de Dios no se burla nadie. Si hubo alguien a quien Dios pudo haber pasado por alto su maldad, ¿quién era? O Abraham, ok, o David. Abraham porque fue su amigo, y David porque fue el dulce cantor de Israel, porque fue el hombre conforme al corazón de Dios. Luego dice más adelante el versículo 5: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, mire usted versículo 6, a eso es lo que me refiero. Tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas, y ahí y en lo secreto tú haces comprender sabiduría. Pero ignoró la palabra. Por eso dijo Dios: tuviste en poco mi palabra, menospreciaste mi palabra. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué quiere decir eso? Usted puede hablar con Dios y decirle: Señor, esto pasa, esto pasó, yo lo siento. Y Dios te dice: bueno, pues entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer de esta manera. Pero recuerde, y escucha este versículo y lléveselo para su casa: el que encubre sus pecados no prosperará. Ahora, te voy a decir algo. Usted dice: bueno, ahí dice no prosperará, pero mire, a mí me aumentaron el sueldo. Es que, hermano, cuando estás en desgracia espiritual, escúchame esto: ¿dónde vivía David? En un palacio. ¿Usted cree que le hacía falta algo a David? No, pero este pasaje nos indica que usted puede vivir en un palacio y ser la persona más rica de este mundo. Si usted no tiene paz con Dios, usted es un desgraciado. Si usted no está en paz con Dios, nada lo satisface. Un Rolls Royce puede manejar. Yo le he dicho a ustedes en otras oportunidades, me acuerdo también un día que yo iba en el carro de una persona, un Mercedes Benz, sacadito, pero sacadito, llegando lo había mandado a traer, todavía tenía una placa ovalada, y estamos frente a un semáforo y esa persona derramó lágrimas manejando un Mercedes Benz que valía $100 y pico mil. ¿Qué significa eso? Que usted puede tener lo que usted quiera, hermano, pero si no está en paz con Dios, usted no va a vivir tranquilo. Y cuídese, o cuidémonos más bien, porque de repente, yo conozco un montón de gente que de repente se murió. Así. Y últimamente pasan muchas de esas cosas. Y la gente dice: ay, ¿quién sabe? Dios sabe. Y la persona sabe también. La persona sabe. No le vas a encontrar satisfacción a nada cuando se vive de esa manera. David también escribió el Salmo 32. Se cree que David primero escribió el Salmo 51 y después del 51 escribió el Salmo 32, donde dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Claro, eso es David hablando. David quiso mantener las cosas en secreto, pero Dios lo hizo en público. Ahora, hermano, hay una cosa que es fatal también, pero fatal, y quiero que le ponga atención. El versículo 14, segunda de Samuel 12:14. Mas cuanto con este asunto hiciste, oiga, blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Qué significa eso? Mal testimonio. Significa que las personas que no conocen a Dios van a decir: ¿y tú sos cristiano? Ahora, les decía a los hermanos allá en España, ahora cuando alguien dice: yo soy cristiano, hay que preguntarle de cuál, hermano. Porque hay un montón de gente que dice: soy evangélico por la gracia de Dios, y no, pero ni huelen a creyentes. Y esto hay que tener tanto, pero mire, hermano, mucho cuidado con esto. Si usted es creyente, yo le he dicho a ustedes, hay lugares donde creyentes no caben. No cabemos. Hay lugares donde cristianos no cabemos. Hay lugares donde un cristiano no debe ir, porque la gente que se va a encontrar ahí son gente que no conocen a Dios, y después lo van a criticar. ¿Y sabe quién sale dañado? El evangelio. No, si yo para ser como fulano. Yo me acuerdo hace tiempo conocí a una persona, y ya hace rato, y me decía: ¿y dónde queda su iglesia? Yo no le dije: yo soy el pastor, ¿verdad?
Y le digo, mire, estamos en la cuarentena. Ah, me dice, sí. Ahí va un señor que se llama fulano. Sí, le digo, él es hermano de nuestra iglesia. Ese hombre no es hermano, me dijo. Y le digo, ¿cómo así? No, me dijo, ese hombre no es hermano. Ese hombre chupa con todos nosotros, me dice todos los fines de semana. Fíjate que el jefe me dijo, el jefe, escucha esto, porque hay personas que son creyentes, pero son brutos en realidad. Porque imagínate que me dice, fíjate que el jefe asiste a su iglesia y él todos los sábados nos trae las cajas de cerveza para que tomemos. Le dije, tiene razón, no es cristiano, porque un creyente no hace esas cosas. Un creyente no regala guaro usted. No. Yo conocí a una señora aquí que se iba al otro lado, a 2 horas esperando ahí en la frontera para ir a comprar licor y cigarro a su hijo. Es que es más barato, me decía, allá que aquí. Ah, no me diga. También el cianuro es más barato al otro lado. Tráigale el cianuro y dele mejor de una vez. Hay personas que no usan el cerebro, hermanos, como creyentes que son. Usted no puede hacer esas cosas. Solo falta que llegue un día sábado. Mira, aquí les traigo 4 muchachas para que bailen con ustedes, muchachos. ¿Y es usted? Y nos vemos el domingo en el culto. ¿Qué es eso? O como diría un salvadoreño, ¿qué es eso? El mal testimonio. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahora, esto le cuesta muchísimo entender a la gente. ¿Sabe qué es lo que cuesta? ¿Y qué culpa tenía el niño? ¿No es cierto? ¿Y por qué Dios mató al niño? Porque la verdad es que Natán se volvió a su casa, versículo 15, y Jehová hirió al niño. Algunos comentaristas creen que el niño tenía 5 o 6 meses en este momento. Algunos comentaristas. Tenía 5 o 6 meses. Otros que piensan que no, que recién nació, Dios lo hirió, porque eso dice el versículo. Jehová hirió al niño. Que la mujer, todavía no aparece el nombre de Betsabé, que la mujer de Urías había dado a David y enfermó el niño gravemente. 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa. Y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y el 7º día, 7 días de angustia, 7 días de ayuno, 7 días de desgracia, 7 días de tristeza, 7 días de revolcarte en lo que has hecho, 7 días de pasar por tu mente y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Al 7º día murió el niño. Es decir, el primer día pensando que a lo mejor Dios no te lo quita. El segundo pensando que a lo mejor Dios no te lo quita. El tercero lo mismo. El cuarto, 7 días. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. ¿Qué culpa tenía el inocente? El niño pasó a la presencia del Señor, pero el castigo fue para David y para Betsabé. El pecado causa dolor y trae consecuencias indeseables. Por eso Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Hebreos 12:6. Al que ama, disciplina, y luego dice, y azota. Dios mío. Hebreos. Anyways, mire, hermano, en pocas palabras, este pasaje lo que nos está indicando es que Dios te da por donde más duele. ¿Y qué es lo que duele más? Los hijos. ¿Cuántos padres han dicho? Mire, pregunta, ¿qué hubiera dado David? Porque hubiera sido con él. Conmigo, Señor, mándame al hospital a mí. No, porque yo sé que si a vos te mando al hospital y la agarro contigo, no pasa nada. Pero con tus hijos, ahí sí. Es que, hermano, una vez más, Dios no puede ser burlado. Con los hijos. Y dígame decirte algo. Cuando hablamos de esto, tiene mucho que ver el aspecto espiritual, ¿ok?
Porque yo conozco familias que me dicen, mis hijas están bien casadas. Mi hijo se acaba de graduar de ingeniero no sé dónde. Y cuando yo les pregunto, ¿y dónde se congregan? No, ellos no se congregan. Mira, ¿cómo puede ser feliz usted teniendo un hijo? Mire, hermano, es the bottom line, la cápsula. David, en ese capítulo, lo lees en su casa por cuestión de tiempo. Cuando le dicen a David, murió tu hijo. Entonces David se lavó la cara, pidió que le trajeran y le dijeron, ¿cómo está eso? Dijo, y David contestó algo que es muy bonito. Dice, es que yo voy a él. Ya el niño se murió, no hay nada que yo pueda hacer. El niño no lo voy a hacer que viva, pero yo voy a él, dijo David. Entonces, ¿cómo es posible que usted como papá sepa que usted va a estar en el cielo mañana y sus hijos no? A ver, piense. ¿Cómo es posible que usted lo que le da satisfacción es que su hijo sea un ingeniero? Qué bueno. A usted lo que le da satisfacción es que su hija está bien casada. Qué bueno. Pero se ve en el infierno. Esa es la realidad, entiéndalo por amor de Dios. Esa es la realidad. Y si usted quiere saber cómo es eso, mire, hermano, últimamente estamos viendo cosas tremendas. Cuando hay volcanes en erupción y usted mire esa lava, hermano, ¿sabe? Lo único que se viene a mi mente es el infierno. Yo estuve en Nicaragua, me llevaron a ese volcán que usted se acerca un poquitito ahí, ¿verdad? Y usted mira y mira que no hay nada detrás de usted para que no lo vayan a empujar. Hermano, es que es las llamas del infierno. Y lo que se viene a la mente, al corazón es, Señor mío, ¿cómo es posible que la gente no realiza que va a pasar una eternidad ahí? No porque el pastor lo dice, no, es porque Dios lo dice. Dios no creó el infierno para la gente, lo hizo para Satanás, el diablo y sus ángeles. Pero la gente que rechaza a Dios, ahí va a ir a parar, hermano. Yo estoy contento porque mi hija, mira, mi hija aquí, mi hija allá, mi hijo esto, mi hijo lo otro. ¿Y qué pasa después de 60, 70 años a la hora de morir? ¿El infierno eterno? El rico y Lázaro nos indica que se conoce a la gente. Él dijo, Lázaro. ¿Qué va a decir la gente? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Por qué? Porque no hice caso, por rebelde, por esto. Vaya, para que le digan a mis hermanos, ya es muy tarde para eso. Es una tristeza en realidad. Porque te digo algo, hermano. No hay cosa más linda como comer un pan con frijoles, pero estando en paz con Dios. La verdad. Así es que los hijos. El pobre David con los hijos la pagó. Se murió el que estuvo con Betsabé. Amnón, su hijo, violó a su propia hermana. El otro hijo, Absalón, se dio cuenta y mató a su hermano. Dolor tras dolor, desgracia tras desgracia, tristeza tras tristeza. Ahora, por cuestión de tiempo, me llama la atención varias cosas. La primera, David tomó responsabilidad por su pecado. He pecado contra ti, Jehová. Yo he pecado contra ti. Este es el primer paso. Ese es el primero. Fíjate que me gusta que David no dijo, Señor, pero es culpa de esta mujer, ¿para qué se anda bañando desnuda, pues? Él no dijo eso. David tampoco dijo, ¿y para qué vino cuando la mandé a llamar? Tampoco dijo, yo no lo obligué. No, él dijo, yo reconozco mi pecado. Es mi pecado. Ahora, quiero terminar con algo que sería injusto no hablar de esto. Quiero hablar de que, mira, todo este capítulo es triste, es doloroso, es una desgracia tras la otra, pero quiero que sepa algo. Todo el capítulo está envuelto en lo que nosotros conocemos como, y así es como yo lo veo al final de todo esto, el cariño, el amor, la ternura
de un padre con su hijo. ¿Usted ha escuchado esas palabras que los niños no las entienden, solamente los adultos? Yo te castigo, hijo, porque te quiero. ¿Se acuerda de eso? Los niños lo ven al contrario. No, si me quisieras no me sonaras, ¿verdad? Pero yo veo la ternura de Dios acá. Es que, hermano, Dios no puede dejarle pasar esto a David. Y la pagó con 4 tantos y la pagó bien pagada. Pero al final, me encanta el versículo 24. Dice el versículo 24, y consoló, cuidado con los consuelos, ¿ok? Y consoló David a Betsabé su mujer. Y llegándose a ella, durmió con ella y ella le dio a luz un hijo. Ahora fíjate, Dios está viendo todo. Dios al final no le dijo tienes que desechar a esa mujer. Dios no dijo saquen a esa mujer del pueblo de Jehová. No, le puso Salomón y luego Dios en su grande misericordia. Es que ¿sabe de qué me habla esto, hermano? De que Dios no tuvo rencor con David. Es que no es lo mismo. Dios disciplinó a David. Dios lo castigó por el gran amor que le tenía. Y fíjate que su amor es tan grande que estaba entre tanta locura, ¿verdad? Y que daba la impresión como que Dios estaba viendo al hijo de David como si fuera su nieto, con cuidados, con cariños. Mire usted el versículo, ¿hay otro ahí o no? El 24. Al cual dice, amó Jehová. 25. Mire esto. Y esto me encanta porque desde el principio vemos que Dios mandó, y ahora Dios llama otra vez al profeta Natán. Dice, Natán, tengo otro mensaje para David. Ay, me imagino yo de lo que Natán ha de haber pensado. Ay, ¿y ahora qué? No, yo quiero que vayas donde David. Y yo quiero que le digas que su hijo se va a llamar Jedidías. ¿Y qué significa Jedidías? Significa amado de Jehová. Es que Dios te suena con uno y te soba con la otra, ¿verdad? Pero sí, el agüite te lo echas, mijo. Las lágrimas, la tristeza, el lloro, el gemir, la desgracia, te le echas encima. Pero Dios desde los cielos, mira, David tuvo a Amnón, que fue el primogénito, Absalón, tantos hijos. Sin embargo, ¿a quién quiso Dios que fuera la descendencia real de donde vendría el Mesías? El hijo de Betsabé. Ve, dale un mensaje a David. Dile que ese niño que ha tenido va a ser un niño especial para mí. Es más, Dios le puso el nombre. Dile que se va a llamar Jedidías, a causa de Jehová, que significa amado de Dios. Esto me habla de la ternura, del amor, del cariño y del Dios tan especial que tenemos, iglesia. Que es un Dios que cuando te disciplina no es porque te odia, no, es todo lo contrario, es porque nos ama. Es porque quiere lo mejor para nosotros. Y esta fue una lección que no solamente la recibió David como rey, sino la recibió el pueblo completo de Israel. Y 3,000 años más tarde, 4,000 años más tarde, la estamos recibiendo nosotros aquí en el Redentor. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre, yo te pido que tu palabra no caiga en saco roto, Señor, y que nos ayudes a todos a someternos a ti, a esta palabra bendita, y a entender, Señor, que no podemos menospreciar tu palabra, que tu palabra está viva ahora, miles de años más tarde, después de que fue escrita. Esta palabra sigue siendo inspirada por Dios. Esta palabra penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Danos un corazón atento, Padre Santo. Danos una mente sometida a tu reino.
Perdona todas nuestras iniquidades, como dijo David en este salmo. Perdona todos nuestros pecados. Queremos honrarte, Señor. Queremos bendecir tu nombre por siempre. Y aceptamos tu corrección. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche. Si usted dice: pastor, yo nunca he recibido a Cristo, pero en este día yo quisiera entregarle mi vida a Dios. Dios le ama tanto que mandó a Jesús, nuestro Señor y Salvador, a morir por usted, a morir por todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted quiere recibir a Cristo en el corazón en esta noche, yo le invito ahí donde está para que se ponga de pie o levante su mano y diga: yo necesito a Dios, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te doy gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz, Señor. Gracias. En este día acepto ese regalo maravilloso y eterno del perdón de pecados y de la vida eterna. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, de todo corazón, por tu palabra, por el mensaje que aceptamos en el corazón en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Adiós, hermano Efra. Amados míos, que la paz de Cristo les acompañe, que Dios me los bendiga. No olvidemos, ahí está hermana Jennifer ahí atrás. También nuestra querida hermana Dianita está por allá. Ponga su nombre, ya escuchó la explicación que dieron, ¿verdad? Ponga su nombrecito y nos vemos este domingo con la ayuda del Señor. La paz de Cristo les acompañe. Bendiciones.